Hoy me ha correspondido poder entregar la palabra del Señor y conforme a lo que hemos estado haciendo, que ha estado realizando nuestro pastor, y al orden o de eventos del calendario eclesiástico, ¿no? Ya tuvimos un precioso fin de semana santo y gracias. Y estado meditando también de lo que es la resurrección de nuestro Dios y seguiremos meditando en eso, viviendo a concho estos eventos de la cristiandad. Juan capítulo 20, ahí está la lectura para esta mañana. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, según San Juan, según Juan. Juan capítulo 20, verso 19 al 31. ¿Lo encontró? Juan capítulo 20, del verso 39, del verso 19, perdón, al 31. Verso 19 al 30. Bien, ahí está entonces Juan capítulo 20, verso 19 al 31. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, que le doy lectura en su nombre, en el nombre de Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, esta palabra. Bien, estimados hermanos, meditaremos en el nombre del Señor acerca de nuestro Señor Jesucristo, Cristo resucitado. Cristo resucitado, paz, envío y fe. A modo de introducción, hermanos, podemos decir, el Cristo resucitado entra donde nadie más puede. Amén. ¿Dónde quiere Él entrar? Aunque estén las puertas cerradas, entra igual. En el texto, hermano, cierto que se leyó, versos 19 al 31 del capítulo 20, vemos cómo el Señor Jesús transformó una habitación, hermano, donde imperaba el miedo, en un lugar de mucha fe. Había miedo, pero se transformó con la presencia de Dios en un lugar de mucha fe, donde habían discípulos derrotados, ¿cierto? Son transformados en enviados, llenos de esperanza. El contexto, como es habitual, que hacemos referencia siempre en nuestra iglesia para meditar de un texto, es el contexto bíblico. Es importante entenderlo. El capítulo 20 de Juan está narrando la resurrección de Jesús, el relato, ¿no? Y indudablemente, hermanos, el relato de la resurrección y la resurrección misma del Señor Jesús es una piedra fundamental del cristianismo, de la fe cristiana. Sin la resurrección no habría cristianismo, no tendría mucho sentido recordar a un señor, a un maestro que enseñó muy, muy bien, hizo muchas cosas, como el mundo lo replica en estas fechas, y que murió, como todos. Lo del Señor no llegó ahí. Él resucitó. Y eso le da una relevancia importante, pues confirma todo lo que Él dijo, en el sentido de que está vigente y de que Él personalmente está más vivo y sus enseñanzas están vivas, tienen poder, tienen eficacia, tienen virtud. No es una mera repetición de palabras que nosotros hoy realizamos en este siglo XXI, sino que, si bien es cierto, repetimos estas palabras al leerlas, pero en ellas hay virtud. ¿Por qué? Porque el autor de ellas está vivo. Bendito sea el Señor. Pablo así también lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que sin la resurrección nuestra fe sería vana. Así es, ¿cierto? Lo precioso de este acontecimiento también es que María Magdalena, ¿cierto?, ya había tenido un encuentro con el Señor resucitado. Gloria a Dios por las mujeres, testigos preliminares de la resurrección del Señor. Importante aquello. Y también, por supuesto, que ahí hay un misterio, una gran enseñanza que no podemos meditarla hoy por el tiempo, pero ya ese es el contexto de la lectura, ¿cierto?, que hemos leído. María Magdalena, ¿cierto?, había tenido un encuentro con el Señor resucitado, tuvieron un diálogo precioso ahí. Ya ha experimentado, ¿cierto?, ha tenido, ¿cierto?, este encuentro y ha experimentado con asombro, indudablemente, y alegría el ver a su maestro que lo vio con sus propios ojos muerto, pero que ahora estaba ahí vivo, conversando y hablando con ella. Y ella misma también recibe un encargo de parte del Señor
un mensaje apostólico, ¿no? Cuando les dice, ve a mis hermanos y diles lo que acaba de ver, lo que yo les quiero manifestar. El verso 17 del capítulo 20 lo señala. Y, perdón, antes de esto, estamos hablando del capítulo 20, ¿no? Y entonces le hace un encargo a ella. Ve a mis hermanos y diles. Pero a pesar de su testimonio, los discípulos permanecen con temor. Y es un temor que los domina, que los detiene, que los paraliza. Qué fuerte es el temor, ¿no? Bueno, también a modo de introducción tenemos, y de contexto, también podemos ver que en el texto hay dos apariciones significativas de Jesús. El relato que hemos leído, Dios se manifiesta dos veces en un conteo de 8 días, ¿cierto? Primero los discípulos sin Tomás, llamado el Dídimo, y luego 8 días después con Tomás, junto con los demás. Y Juan concluye, el escritor bíblico concluye que este pasaje, con una nota, ¿cierto?, muy reflexiva, teológica, poderosa y reveladora, que todas estas señales fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo ver esta seguridad, esta expresión del escritor bíblico, del apóstol, ¿no? Para que creáis en el Señor y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Son pasajes tremendos, lo de María Magdalena y estos acontecimientos, pero nos adentraremos en meditar acerca del Cristo resucitado, conforme a lo que se me ha entregado esta mañana, hermano. Paz, envío y fe. Estos tres hechos, estos tres conceptos, estos tres ideas que vemos del relato que hemos leído desde el verso 19 y 31. Paz, primer concepto, Cristo nos ofrece su paz en medio del temor. Envío, Cristo nos envía con autoridad y poder. Y tercero, fe, Cristo fortalece nuestra fe y derriba toda incredulidad. Bendito sea Dios. Iniciaremos meditando acerca desde el verso 19 al 21 de este relato, donde Cristo nos ofrece su paz en medio del temor. Veamos lo que dice el relato bíblico. Lo volveremos a repasar, pero solo del verso 19 al 21, esta primera fracción. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas, ¿cómo? Cerradas. Donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús puesto en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Se me ocurre y se me viene de inmediato el tema, la paz que se puede conseguir en otros lados. Y la fe mariana habla mucho de la paz que le vienen a los católicos marianos respecto a contemplar a María. Acá tenemos algo que ningún santo, ni siquiera María, con lo especial que es, que nosotros la amamos, nosotros no la odiamos, como dicen los católicos. ¿Acaso habrá alguien que pueda mostrar sus heridas y a través de esas heridas exhibidas entregar paz? No lo hay. Ni siquiera María, ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan, ni siquiera los patriarcas del Antiguo Testamento, con todo lo que fueron, con la gracia de Dios y el poder de Dios que hubo en ellos, ninguno de ellos, por el simple hecho de aparecerse, puede entregarnos paz. Yo creo que si se nos aparece uno de ellos nos asustaríamos, saldríamos arrancando, diríamos un fantasma. Pero Cristo trae paz. Bendito es el Señor.
y meditamos, nos adentramos entonces en lo que es el miedo, la realidad del miedo humano. Eso es una realidad, todos hemos sentido miedo alguna vez y lo seguiremos sintiendo. Miedo, y este miedo que cita la escritura que hemos leído es Fobos, que es el miedo que guarda relación con la alarma, sentido de alarma, por lo que se ve. El miedo, por lo que se enfrenta, por las circunstancias que se enfrentan. A eso se refiere la palabra miedo que está escrito en ese griego Fobos, alarma, ¿no? Un susto. Y acuérdense que Fobos, para los que veían películas griegas, era una personificación del temor. Y Fobos tenía un hermano que se llamaba Deimos, que eran hijos de Ares, el dios de la guerra. Y ellos aparecían antes y después, ¿para qué? Para infundir miedo. Es una leyenda la que estoy contando. Para infundir miedo. En las batallas, los griegos señalaban que aparecía Fobos, para infundir miedo. Y después Deimos, para infundir cierto terror. Esa era la labor según el panteísmo griego, ¿no? Entonces, esa es la palabra que usa la Biblia, ¿no? en el griego. No es un miedo cualquiera. Es un miedo que produce alarma. La escena, ¿cierto?, comienza, que del relato bíblico comienza con una imagen que podemos comprender bien nosotros. Personas que estaban, ¿cómo? Encerradas. Y no necesariamente porque estaban viendo o haciendo algo especial, sino porque estaban con miedo. Personas encerradas por el miedo. Y el texto dice específicamente que las puertas estaban encerradas por miedo a los judíos. Los discípulos temían correr, temían que les pasara lo mismo que a su maestro. Ya por ahí algunos incluso habían sido amenazados, como Pedro, que los había reconocido, ¿cierto? Si habían ejecutado al maestro, al líder, ¿qué más a ellos les esperaba como sus seguidores? Era obvio, era casi lógico ese pensamiento. Y el miedo, hermano, es una emoción de los hombres, es una emoción humana. Todos nosotros hemos experimentado temor, incluso un temor que paraliza. Me refiero en cuanto a mentalmente, hay algunos que incluso los ha paralizado físicamente, pero me refiero a que el temor, el miedo muchas veces paraliza, nubla la mente, cierra puertas, construye barreras. El miedo, hermano, nos hace incluso olvidar promesas, las buenas promesas. El miedo nos hace ignorar cosas que son evidentes, hermano, y nos hace desconfiar incluso de quienes nos aman. Bendito sea el Señor. Qué fuerte es, ¿no? Es por eso que los griegos le dieron esta connotación, los hijos, ¿no?, de este dios de la guerra, Fobos y Deimos. Un miedo paralizante, ¿no? Ninguno de nosotros ha estado en una batalla, pero debe ser realmente fuerte ir a la guerra y ver al enemigo al frente y saber que lo más probable es que tú mueras. Debe ser un miedo paralizante. El miedo es una condición humana, mis hermanos, y todos nosotros la hemos tenido, ¿no? Bendito sea Dios. Es una angustia, hermano. El miedo provoca angustia, provoca alarma mental. Y a su vez coloca también, que me ayuden los San Carlos, los químicos San Carlos, cortisol, ¿cómo se llama? ¿La hormona? Cortisol. Cortisol es el remedio. Cortisol. Y eso es una hormona que genera alarma, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo, por lo que se ve alrededor. Pero ¿qué pasa con la persona que siempre tiene exceso de cortisol? Se intoxica y empiezan las enfermedades que muchos por ahí quizás pueden tener. El miedo paraliza,
Es una emoción que surge en respuesta a amenazas que nosotros vemos. Estos hombres, hermanos, habían escuchado al Señor Jesús predecir su resurrección varias veces. Habían recibido el testimonio de María Magdalena, enviada por el Señor Jesús porque una de las primeras testigos. Sin embargo, el miedo era más fuerte que la esperanza. La amenaza más vivida que la promesa. Así también nos ocurre a nosotros, hermanos. A veces el miedo cierra las puertas de nuestros corazones tan firmemente que incluso las promesas de Dios no parecen poder entrar en ellas. Dios nos ayude, estimados hermanos, la realidad del miedo humano. La presencia sobrenatural de Cristo en este texto que hemos leído. Dice, vino Jesús y puesto en medio. La presencia sobrenatural de Cristo. Vino Jesús, dice el relato bíblico, y puesto en medio. Y esta es una declaración extraordinaria del Nuevo Testamento, hermano. Las puertas estaban cerradas, pero eso no fue impedimento para el Señor resucitado. Él cruzó aquello. Y esto nos enseña algo grande, profundo. No hay barrera física, hermano amado, no hay barrera emocional, no hay barrera espiritual que pueda impedir que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo llegue donde necesitamos que esté. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Es por eso que muchas veces, seguramente a usted le ha pasado, cuando tiene algún familiar, un ser querido, y llega hasta cierta parte de las puertas de un hospital, porque usted no puede entrar ahí, a una unidad de tratamientos o cuidados intensivos. ¿Y qué dice usted en su corazón? Señor, ve tú ahí, ¿cierto? Usted no puede pasar. Se cierran las puertas para usted en ese hospital. Pero usted le dice, Señor, tú sí puedes ir. Ve con él, ve con ella, ve con mi hijo, ve con mi esposo, ve con mi esposa. Tú puedes estar ahí. Y así ha sido, mis hermanos. La presencia sobrenatural de Cristo. Las puertas estaban cerradas, pero no fue impedimento para nuestro Señor Jesús resucitado. Ni las puertas cerradas de una habitación, ni las barreras que construimos muchas veces nosotros mismos en nuestros corazones, ni las circunstancias imposibles pueden detener su llegada. Gloria a nuestro Dios, hermano. Y por eso es que celebramos cuando Cristo llega al corazón de la criatura. El Cristo resucitado no respeta nuestros candados ni nuestros muros. Él viene, se pone en medio y cambia completamente con su presencia la atmósfera que hay en nosotros. Y esto, hermano, indudablemente es un consuelo grande para la iglesia, para nosotros, para los creyentes de este siglo, que cuando nos sentimos más aislados, más encerrados, más temerosos, es precisamente entonces cuando Cristo muestra su poder para estar presente donde lo necesitamos. Bendito sea nuestro Dios. La presencia sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Seguimos en el relato que hemos leído. El don de la paz de Cristo. Y ahora llegamos, o nos referimos a las palabras de Jesús resucitado. A este grupo de creyentes temerosos, ¿no? Que les dice, paz a vosotros. No les dice ni les recrimina por qué estaban escondidos, ni les pregunta qué estaban haciendo, qué hicieron ellos cuando Él estaba siendo crucificado. No les reprende porque no le creyeron a María Magdalena. En su lugar, ¿qué hace nuestro Dios? Según el relato que leímos, Él ofrece un don, un regalo. Lo que más necesitaban en ese momento, que era paz. Ellos estaban paralizados por el miedo, escondidos, necesitaban ¿qué? Paz. Paz a vosotros. Es el concepto en griego eirene. ¿Quién se llama Irene? Paz. Eirene. Que dicho sea de paso, es la diosa de la paz de los griegos. No que el Señor Jesús haya invocado la diosa de la paz. La traducción de la Biblia que hoy tenemos nosotros se ocupa ese griego para señalar paz a vosotros. Entonces, no le recrimina al respecto. Lo que Jesús ofrece no es
una tranquilidad, hermanos, superficial. No es el intercambio de emoción por emoción. Un temor infundido emocionalmente. Entonces yo voy a abordar emocionalmente el problema de ellos. No, porque, y ese es el problema quizás de la predicación de muchos predicadores de este siglo, de querer solucionar un problema emocional con otra cuota positiva de emoción. Pero si ambas son emociones, tarde o temprano, ambas se disipan, se disuelven. El Señor Jesús no solucionó el problema del temor infundiendo positivismo, infundiendo buenas palabras de ánimo. Lo que Jesús ofreció realmente fue más que algo superficial, fue algo espiritual, profundo, que brota ¿de dónde? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿De dónde viene esa realidad de poder Él entregar como un Señor resucitado? ¿De dónde brota esa realidad espiritual de que permite que haya tranquilidad en aquellos que están sumidos de temor? Eso brota de la victoria que Él obtuvo en la cruz y se manifiesta ¿dónde? En su resurrección. Bendito sea el Señor. La cruz de Jesús ya está vacía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está ahí Jesús. Está vacía, ¿por qué? Porque Él está vivo. Él está vivo. Bendito sea el Señor. Es algo real. No es que yo le vea a usted y diga, mira, hermano, le falta alegría. Vamos, contémosle un chiste. No le vamos a solucionar el problema. Con la realidad que ofrece su resurrección, poderoso este evento, el poder de Dios transforma esta debilidad emocional, hermanos. En el versículo 21 vuelve a decir, paz a vosotros. ¿Por qué, cierto, esta repetición? Porque Jesús conoce el corazón humano. Sabe que somos lentos para creer. Te dijo el Señor paz. Más todavía, algunos creyeron y todavía otros quedan ahí, pero vuelve a decir por segunda vez en este texto, el verso 21, paz. Sabe que somos lentos para creer, rápidos para olvidar. Sabe el Señor que la paz no es algo que recibimos una vez y ya está asegurado para siempre, sino es un don que necesitamos recibir constantemente. La paz del Señor es constantemente. Amén. Bendito sea el Señor. Otra idea, mis hermanos, de este texto, la evidencia de su sacrificio. Pero Jesús no solo pronuncia palabras de paz, les muestra la fuente y el fundamento de esa paz. ¿Qué es lo que hizo? Les mostró las manos y el costado. Hermanos, las heridas de Cristo son evidencia visible de que la paz que ofrece no es barata ni superficial. Es una paz conseguida, comprada a precio no de monedas, sino que de sangre, asegurada con sufrimiento, sellada con sacrificio. Bendito es el Señor. Las heridas en sus manos y pies y costados son el precio visible que pagó para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Amén. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La reacción de los discípulos es realmente impactante y reveladora, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El temor se transformó en alegría, la desesperación dio paso a la celebración. Las puertas cerradas ya no importaban, porque Cristo estaba en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Ojo con eso, que la circunstancia siguió, las puertas siguieron cerradas. Así también puede pasar contigo y conmigo. No es que el problema quizás haya pasado, no es que la circunstancia haya pasado, pero ¿qué más da que esté eso rodeándonos si el Señor está con nosotros? Y es evidente porque nos exhibe sus heridas, su sacrificio expiatorio.
¿Dónde, hermano, están las puertas cerradas en nuestra vida hoy? ¿Qué temores nos mantienen encerrados como aquellos primeros discípulos? Quizás algunos de nosotros estamos encerrados por miedo al futuro, preocupados por la situación económica. Quizás estamos llenos de temor por la salud o por la familia. Otros podemos estar encerrados por el peso del pasado que cargamos, por errores que cometimos en el pasado, por las oportunidades perdidas, por relaciones rotas que han habido. Quizá otros están encerrados por el dolor del presente, luchando con enfermedades, con conflicto, con soledad, con pérdidas. A cada uno, hermanos, el Cristo resucitado viene hoy y nos dice: paz a vosotros, paz a esta iglesia, hermanos, paz para ti y para tu familia. El Señor resucitado viene a mostrarnos sus heridas y recordarnos que nuestra paz no está fundamentada en una mera emoción, sino fundada en su sacrificio que es para siempre. Amén. Viene a transformar nuestro miedo en gozo, nuestra desesperación en esperanza. Y como iglesia no debemos vivir una mentalidad, hermano, de encierro, protegiéndonos, entre comillas, de este mundo exterior, sino en la certeza que el Cristo resucitado nos ofrece y nos da paz y nos prepara para una misión. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ojo con eso, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, no vas a entender, no lo vas a poder entender, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es irracional. Esa paz guardará, dice Filipenses capítulo 4, verso 7, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esas ideas locas que fluyen por el miedo, lo que nosotros decimos como pasada de rollo, guardará el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Esta es la primera gran verdad del Cristo resucitado y nos ofrece paz en medio de nuestros temores, hermano. Pero esto no se detiene allí, porque la paz de Cristo no es solo para nuestro deleite o confort personal, es una especie de plataforma desde la cual, ¿qué va a hacer? Nos va a lanzar, a enviar. Hablamos al principio de tres conceptos: paz, ¿cierto? Envío y fe, son los que meditaremos. Ya hemos visto la paz. Ahora voy súper rápido, hermano, porque el tiempo avanza demasiado. Ahora, una vez que el Señor ha declarado, ha dicho la paz, e impera la paz en sus discípulos, ahora los envía. Dice así, hermanos, el relato desde el verso 21 al 23. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahí está el texto de 21, versos 21-23 de este capítulo 20 que hemos tenido. Jesús les dice otra vez paz y les señala cómo me envió. Este es el griego, la palabra griega envió es apostelo, el mensajero, ¿no? Como que les envía a ellos. Bendito sea el Señor. Así Él, ¿cierto?, les está enviando. Como el Padre me envió, ¿cierto?, como un apostelo, así también yo os envío a ustedes, ¿no? Y dicho esto, sopló. Vamos a ir a detener un poquito porque ese soplo no es el que vemos nosotros, ¿no? De los teleevangelistas, sino que es el soplo euforzado de soplar del griego, que tiene que ver con germinar, brotar. No es nada que ver con lo que se ve. Este soplo hace que germine, ¿cierto?
y reciba usted el Espíritu Santo. No es que de ti, de nuestra materia salga el Espíritu Santo, no. Él permite en esta siembra, en este soplo especial de vida, permite que su Espíritu también germine y brote en nosotros. Veamos acerca de esto, del envío que Cristo nos hace con autoridad y poder. Segundo concepto, ¿no? Primero, los receptores, ¿cierto? Y ahora que reciben son enviados, de receptores a enviados. Observemos, hermano, este progreso de tener este encuentro con el Cristo resucitado. Primero, los discípulos son receptores de la paz, eso lo dijimos hace un momento. Ahora se convierten en portadores de la paz, porque la tienen, no se les escapó de las manos. Ahí está, tienen paz, están contentos, hacen fiesta. Ya no importa la amenaza externa, tienen paz, continúan con paz en sus corazones. Ahora, con paz en sus corazones, se convierten en portadores de ella y luego son enviados. Jesús no simplemente resucitó para consolar a un pequeño grupo de seguidores asustados y apapacharlos, no. Él resucitó para lanzar, hermano, para crear un movimiento mundial que transformaría la historia humana. Y ese movimiento comenzaría con estos primeros hombres, ¿cierto? Que tenían mucho miedo, que pocas horas antes estaban encerrados tras con la puerta. Ahora los envía, como me envió el Padre con este apostolado, así también yo los envío. Es un apostolado esta misión que usted y yo tenemos. Y esta declaración es realmente revolucionaria. Jesús establece, hermano, un paralelo directo entre la misión que Él tuvo, su propia misión divina, y la misión que ahora usted y yo, el Señor, nos confía. La misma autoridad, el mismo propósito, el mismo respaldo divino con que el Padre envió al Hijo, ahora el Hijo lo confiere a sus seguidores, a usted y a mí. Y esta sin duda es la gran esencia de la enseñanza de la Gran Comisión que nosotros leemos en Mateo capítulo 28, ¿no? Segundo, el creador, el soplo creador y recreador. El soplo creador y recreador. Cuando nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? En ese momento es algo profundamente simbólico. Evoca inmediatamente los inicios. Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Cuándo qué? Cuando Dios hace lo mismo, dice sopló. ¿Dónde? En la nariz de su creación, del hombre, ¿cierto? Aliento de vida. ¿Qué ocurre ahí? El hombre fue un ser viviente. Al hacer esto Jesús, de inmediato está evocando aquello acontecido en Génesis capítulo 2, verso 7. Dios sopla sobre su creación, el hombre en su nariz, ¿cierto? Y el hombre es un ser viviente. Y lo que vemos aquí es nada más ni nada menos que un acto nuevo de creación. No que esté formando hombre del barro, no. Acá en la antigüedad Dios sopló vida física en Adán, vida física, porque fue un ser viviente. Ahora Cristo resucitado sopla vida espiritual en esta nueva comunidad de creyentes. Estaban muertos de miedo y ahora están vivos porque Él ha soplado espiritualmente sobre sus vidas. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, nosotros hermanos. En el jardín del Edén Dios creó la humanidad y en este cuarto ahí de Jerusalén Cristo está creando su iglesia. Esto es algo tanto muy simbólico como también algo muy cierto y muy real. Y es un anticipo además a lo que nosotros veremos después en otro libro más adelante, ¿cierto? Lo que nos cuenta en Hechos capítulo 2, lo que conocemos nosotros como el Pentecostés, cuando, ¿cierto?, el Espíritu Santo desciende sobre esos apóstoles en el aposento alto. Pero también es una impartición real de su Espíritu para la tarea inmediata que les tenía por delante, ¿cierto?, que les iba a enviar. Hermanos, el mensaje es claro. No podemos cumplir la misión de Cristo con nuestras fuerzas. No podemos. Aunque usted sea un hombre o una mujer
tosuda, así, aguerrido o aguerrida, no va a poder. Tarde o temprano se va a cansar, se va a estresar, va a generar cortisol y va a empezar con enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Y ahí va a quedar. Necesita usted, necesito yo, más que la fuerza humana, necesitamos el Espíritu Santo. Jesús entonces no solo nos da una tarea, nos da el poder para realizarla. Es por eso que si el Señor nos ha encomendado algo, debemos tener la confianza que no las encomienda a nosotros porque le caemos bien. El Señor no le encomienda una tarea a usted porque ha visto la trayectoria en usted, que usted es un hombre, una mujer destacada, realmente es digno de encomendarte una tarea. Eso lo vemos nosotros acá. Ese análisis lo hacemos acá en la iglesia. El hermano, la hermana tiene trayectoria. El Señor, cuando encomienda una tarea, se la encomienda a quien Él quiere encomendársela. ¿Por qué? Porque Él le va a dar el poder para que esa persona, para que ese hermano después pueda hacer esa tarea. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso, cuando nos llamen al servicio, a servirle a Él. O tenemos miedo, no me encomienda esa cosa, Señor. Si el Señor te lo encomienda, es porque te va a dar el poder para hacerlo. Bendito sea el Señor. No podemos cumplir la misión de Cristo con fuerzas humanas. Eso está claro, hermano. Esta iglesia lo debe tener así claro. No podemos cumplir una misión apostólica, una misión cristiana como creyentes sin el poder que Él nos dará. No en vano, como les vuelvo a decir, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder, dunamis, ¿cierto? Dinamita. Esa es la expresión que utiliza. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Cómo iba a poder sacar a esos hombres de ese lugar donde estaban encerrados por miedo? Con la paz y con el poder que le estaba otorgando. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Continuamos. La autoridad para perdonar pecados. Ahora llegamos a uno de los versículos muy polémicos y mal interpretados en la historia de la cristiandad, hermano. Cuando les dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A quienes remitiereis a fe en mí, perdonados, dice el griego, ¿no? Dejar sin, esa es la expresión, remitiereis, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. De la palabra griega krateo, fuerzas, echar mano. Algunas tradiciones cristianas, como la que yo les mencionaba, la católica romana, han interpretado esto como que Jesús otorga poder a los apóstoles y por extensión, entre comillas, a sus sucesores, que vendrían siendo los sacerdotes, entre comillas digo porque yo no creo que son sucesores, y la Biblia tampoco así lo dice. La autoridad personal para perdonar o retener pecados, de ahí también la confesión que practica la iglesia romana. Nosotros entendemos claramente que lo que Jesús está diciendo aquí es la autoridad, que no es humana, sino divina. No se trata de que los discípulos tengan poder personal para decidir quién recibe perdón o quién no. No es que ellos decidan, a ver, tú perdonado, este no. Porque se ha fijado, dicen tú, a ver, 5 Padre Nuestro y 10 Ave María. ¿Y este por qué 5 Padre Nuestro y 20 Ave María más? ¿Cuál es la diferencia si pecaron los dos? Bendito sea el Señor. No es la autoridad que radica en la persona para perdonar pecados. Más bien están siendo comisionados como heraldos, como embajadores que anuncian este mensaje del Evangelio que trae perdón. El mensaje señala el perdón y a quienes lo reciben y deja esa condición a quienes rechazan el mensaje. En otras palabras, esta autoridad está ligada directamente con la predicación, con la proclamación del Evangelio. Cuando anunciamos fielmente el mensaje de Cristo, y si alguien lo recibe, podemos asegurarnos con la confianza que los pecados serán perdonados. Pero cuando alguien lo rechaza, sin Cristo obviamente permanecen sus pecados. Amén. Aplicación, hermano, para nuestras vidas. Esto tiene indudablemente aplicaciones profundas para nosotros hoy. Reconozcamos, hermano, que no somos meros espectadores de la resurrección de Cristo, somos mensajeros de ella. Hemos sido enviados así como Cristo fue enviado.
Nuestra identidad fundamental no es tanto ser asistentes a la iglesia, sino misioneros de Cristo. Eso es lo que conversábamos ayer, ¿no? en el presbiterio. No somos asistentes, meros asistentes a una iglesia, somos misioneros de Cristo, embajadores del Rey resucitado. Entonces, por eso es que se producen las crisis en la iglesia, por eso nadie quiere ir, por eso nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque son asistentes y no son o no somos misioneros. Hemos visto mal ese rol dentro de la congregación. Segundo, esta misión no está reservada para un grupo selecto de personas o profesionales religiosos. Cada creyente, hermano, cada creyente ha recibido este soplo de vida, este Espíritu Santo para esa misión. Cada miembro de la congregación tiene un llamado: llevar la paz y el perdón de Cristo a un mundo que está roto y que se siente culpable y que es culpable. Y nuestra eficacia, hermano, en esta misión no depende de lo que elocuentemente podamos hacer, o las estrategias que podamos hacer, o el recurso que podamos emprender. Sin duda que ello ayudará. Principalmente depende del poder del Espíritu Santo que obra a través de nosotros, hermanos. Amén. Avancemos, hermano. Finalmente tenemos fe. Cristo fortalece nuestra fe. Hemos meditado, hermano, de la paz, del envío y ahora fe. Cristo fortalece nuestra fe y derriba nuestra incredulidad. Los versos 24 al 31 nos relatan lo vivido por Tomás, ¿cierto? Dice, versos 24 al 31 de este capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Esa expresión tiene que ver con el griego pisteio, que es confianza. No confiaré. Bendito es el Señor. No confiaba Tomás. 8 días después de aquello, estaban otra vez reunidos, y con ellos ahora sí estaba Tomás. Qué terrible tiene que haber sido esa experiencia. Cuando llega Jesús y nuevamente estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les volvió a decir: paz a vosotros. Luego, me imagino yo, cambió la dirección de su mirada y se depositó en Tomás. Yo creo que debe haber estado temblando Tomás cuando presenció al Señor, y le dice el Señor: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que jamás a Tomás se le debe haber quitado la sensación en su piel, en su vida, de haber tocado las heridas de Jesús. Eso lo persiguió en buenos términos, no como algo condenatorio, sino que como un testimonio cierto de que él palpó. Él sí que palpó las heridas. Bendito sea el Señor. Pero no seas incrédulo sino creyente, le dijo el Señor. La reacción de Tomás, ¿cuál fue? Señor mío. Se tiró al suelo, así dice la Biblia. Y Dios mío. Mire lo que provocan las heridas del Señor Jesús. Le reveló que el que tenía por frente no solamente era el Señor Jesús, que caminó con él. ¿Cómo le dice Tomás a Jesús en ese momento? ¿Cómo le dice? Dios. Le está diciendo que es Dios. ¿Quién se lo reveló a Tomás? Las heridas, su resurrección, el poder que entrega el Señor. Es una confesión realmente espectacular. Y es un combo también para los testigos de Jehová. Cuando, ¿cierto?, usted le diga, ¿qué dice ahí? Bueno, los testigos de Jehová tienen su Biblia arreglada porque dicen Señor mío y Dios mío. Y esa palabra Dios se la escriben con minúscula, porque ellos creen en dioses menores. No sé, ahí tienen su problema ahí de doctrina. Pero esta palabra, esta expresión de Señor mío y Dios mío, Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste.
bienaventurados, felices, ¿no? Los que no vieron y creyeron. Y termina con la preciosa expresión en Juan, ¿cierto? Cuando nos dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Podemos ver aquí en este relato la honestidad de Tomás, en parte, ¿no? En esta segunda parte encontramos esta entonces historia famosa de Tomás, el incrédulo. Aunque quizás no es muy justo aquella decirle de esa manera. Tomás no estaba presente cuando Jesús apareció. Entonces era obvio que todavía, ¿qué es lo que él tenía? El miedo. Los discípulos de él estaban ya contagiados de la paz del Señor. Pero Tomás no. Justo se le ocurrió ir a comprar, no sé. No estaba allí. Por eso que a veces, hermano, esto no es una recriminación. A veces, y lo digo para todos, cuando nos perdemos de la iglesia, a veces suelen pasar cosas en la iglesia y los que están ahí nomás la vivieron y el resto se lo perdió. No se la perdimos. Y tú no viniste ese día, si yo no vine ese día y justo el Señor hizo algo especial, no sé, habló una palabra especial y tú y yo no vinimos. Perdimos. Obligado a escucharla por video, pero no es lo mismo, hermano, no es lo mismo que presenciarlo, que estar allí cuando el Señor esté, que tocar sus heridas, como lo hizo Tomás. Amén. La honestidad de Tomás, ¿cierto? Cuando le dice, si no vieres, ¿no? Y antes de juzgarlo, ¿cierto? Muy apresuradamente reconozcamos el escepticismo, que es comprensible. La resurrección, hermanos, de Jesús no es algo que pudiese ocurrir así, algo ordinario, que aceptemos sin preguntarnos. Era obvio que debiese tener duda, porque es un acontecimiento que no tiene precedente. Ningún profeta se levantó para ser resucitado y seguir predicando a Israel, pero nuestro Señor sí se levantó y visitó a sus amados. Y eso desafía, obviamente, la experiencia normal en este mundo. Y recordemos también que los otros discípulos tampoco creyeron al oír este testimonio. Y ellos mismos ya no habían creído el testimonio de María Magdalena. Necesitaron ver al Señor Jesús propiamente tal. Así que no es tan de reproche, no es tan de crítica poder criticar al apóstol Tomás, al hermano Tomás, ¿no? Pero es cierto, indudablemente que la Biblia nos enseña que Tomás representa a muchas personas hoy en este mundo actual, personas que dicen ver para creer, pero en realidad es un dicho mal dicho, y exigen evidencias tangibles que no aceptan testimonios de segunda mano. La paciente revelación de Cristo. Esta respuesta de Jesús a la incredulidad de Tomás es extraordinaria. 8 días después, Cristo apareció nuevamente y Tomás está presente. Y lo precioso, hermano, de todo esto, y lo hace también divino al Señor y omnisciente, que conoce todas las cosas, que Jesús conoce exactamente las palabras que pronunció Tomás en su ausencia. Y Él nos recuerda que Cristo está atento, hermano, a todas nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras preguntas, incluso cuando pensamos que estamos solos. Esos pensamientos que te vienen a ti, que piensas que razonas con ti mismo, pensamos que nadie hay testigo de lo que estamos pensando. Sin embargo, el Señor, que es todopoderoso y omnisciente, conoce todas esas ideas que cavilan y que dan vuelta en tu corazón y en tu cabeza. Bendito sea el Señor. Y ahí está la expresión del Señor y la invitación de que ponga sus manos y sus heridas en su costado. Jesús no condena la duda de Tomás, se revela a Tomás y en los términos que el mismo Tomás estableció, viendo o palpando, y le muestra sus heridas, le ofrece esas evidencias que Tomás estaba buscando y nos enseña, hermano, algo precioso sobre el carácter de Cristo, este bendito carácter de Cristo, que Él se adapta a nuestra debilidad. Algunos creerán, otros no creerán. Pero sin embargo el Señor tiene tanto amor que se adaptan a la incredulidad de los que no creen, a los que les cuesta más creer, y se revela igualmente a sus vidas.
Eso nos enseña lo todopoderoso que es. No tiene problemas solamente para dirigirse a un determinado grupo de personas, sino que a aquellos que no creen, Él los hace creer. La confesión transformadora, la respuesta de Tomás es explosiva, Señor mío y Dios mío. Y esta es una de las confesiones más directas de la deidad del Señor Jesús, como se lo relataba anteriormente, hermano. No solamente que reconoce a Jesús resucitado, sino que reconoce que Jesús mismo es Dios encarnado. Bendito sea el Señor. Pues una bienaventuranza para nosotros. Jesús responde a la confesión de Tomás con una afirmación que resuena a través de los siglos, mis hermanos. ¿Cierto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta bienaventuranza es para nosotros también, para todos los creyentes a lo largo de la historia, que nosotros, usted y yo, no estuvimos ahí, no lo vimos. Por eso somos bienaventurados, porque como no vimos, pero creemos, hay bienaventuranza para nosotros. Nosotros, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, vosotros, a quien amáis, usted y yo, amáis sin haberle visto al Señor Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Usted y yo no hemos visto al Señor Jesús, pero le amamos y nos gozamos con gozo inefable y glorioso. La verdadera fe no depende de evidencias físicas. Las podemos encontrar, sí, pero no depende de aquello, ni de experiencias sensoriales. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 11, verso 1, que es la fe? Nosotros lo sabemos, este texto de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Guárdese ese texto. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Qué es la fe? Finalmente, hermanos, el propósito del Evangelio, creer para vivir. Juan concluye este pasaje revelando el propósito de su Evangelio. Estas cosas, dice Juan, han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Por ahí andan algunos diciendo que está la tradición, ¿cierto, Giovanni? que te gusta estudiar eso a ti. Está la tradición de los apóstoles, la Iglesia Católica Romana también cree en eso, ¿no? La tradición, porque ellos dicen, no, se hubieron cosas del Señor Jesús que no quedaron escritas. ¿Dónde quedó eso? Que no quedó escrito, dice el católico romano. Bueno, eso se transmitió de manera verbal, oral, desde los apóstoles, a través de nuestros obispos, nuestros sumos pontífices, y se transmitió. No sé si a usted y a mí le dé certeza que la enseñanza apostólica o parte de lo que hizo el Señor Jesús se haya transmitido fielmente de boca en boca a través de hombres. Yo prefiero la Escritura. Por eso nosotros somos sola Escritura. Respetamos la tradición, sí, pero no es oral, tiene que estar escrita también. No nos bastamos con decir fulano de tal lo dijo. ¿Quién era fulano de tal? Tal obispo lo dijo. ¿Quién es ese obispo de tal? Tal papa lo dijo. Siendo que en alguna vez incluso de la historia de la Iglesia Católica Romana existieron hasta 3 papas donde se excomulgaban entre ellos mismos. ¿Cómo podemos creer a esa clase de tradición? Si entre ellos mismos se excomulgaban, si entre ellos mismos se maldecían, si entre ellos mismos perseguían a sus propios hermanos que tenían sus diferencias. No podemos creer una tradición así. ¿Qué creemos? Lo que el apóstol está diciéndonos acá acerca de esta bendita resurrección. Estas cosas fueron escritas, ¿cierto? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. El objetivo final del texto es, y todo lo que el Evangelio de Juan nos señala, no es simplemente darnos una información sobre eventos históricos, sino que es llevarnos, empujarnos a la fe, y a una fe que permita reconocer a Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, divino por naturaleza y uno con el Padre,
El resultado de esta fe no es simplemente algo intelectual, sino vida. Para que creyendo, ¿qué cosa? Tengáis vida en su nombre. Bendito el nombre del Señor. Por eso que decimos, bendito el nombre de nuestro Señor. Bendito, como cantábamos en la alabanza de un momento atrás, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito, cierto es, porque creyendo en este bendito nombre tenemos vida. Gloria al Señor. ¿Qué significa entonces esta tercera verdad de Cristo resucitado para nosotros? Debemos reconocer que todos enfrentamos momentos de duda para nuestra fe. La duda no es solamente lo opuesto a la fe, es parte de este viaje de fe. Tendrás dudas, pero tú y yo las tendremos siempre. Pero la fe te hará vencer. Gloria al Señor. Estará la duda acompañándote siempre, pero no te tumbará. La fe te sostendrá. El justo por su fe vivirá, dice la Escritura, ¿no? Segundo, debemos entender que la fe madura, no una fe infante, pequeña de un creyente, no. La fe madura va más allá de lo que podemos ver o sentir. Es por eso, hermano, que esta fe también debe madurar. ¿Y cómo se madura la fe? Viviendo este tipo de experiencias y manteniéndote en pie por fe en el Señor. ¿Cierto? Como cantamos en otra alabanza también en la iglesia, por fe. ¿Cómo dice? A ver, acuérdense la alabanza. Por fe, el justo vivirá. Por fe, ¿qué más cantamos? Dicen los hermanos coristas. Así es. Por fe, los profetas hablaron. Por fe, si una voz le dijo, habla. ¿Qué me dijo? Por fe. Debemos recordar que la fe salva, que la fe que salva no es la que simplemente acepta hechos sobre Jesús, a tontas y a locas, sino que confiesa como Tomás, Señor mío y Dios mío. Es una fe importante. La fe salvadora es personal, pero esta fe transforma, ¿cierto? Es transformadora y rendida. Debemos entender que el propósito de nuestra fe no es simplemente estar en lo correcto, no, estoy en una posición teológicamente correcta, como dicen algunos por ahí, estoy en la iglesia verdadera. ¿Quiénes son? Los mormones. Los mormones dicen eso, estoy en la iglesia verdadera. No se trata de dónde estás parado teológicamente. Debemos entender que el propósito de nuestra fe no es solamente estar en lo correcto, sino recibir, ¿qué cosa decía el texto hace un momento? Vida en su nombre. Podrás estar en una iglesia que sea teológicamente espectacular, pero no tienes vida en su nombre. Dios nos ayuda, hermano. A nosotros que nos gusta esto de la teología, pero si no tengo vida en su nombre, vana es esa teología. Amén. Gloria al Señor. Debemos entender que el propósito de nuestra fe entonces es dónde es tener vida en su nombre. Donde usted hoy día está en su viaje de fe hoy. ¿Está luchando con dudas? ¿Está pidiendo evidencias, más evidencias respecto al Señor? Es que no creo que haya resucitado. No creo que esto haya sido así. No creo que la Escritura sea fiel, que la Biblia sea fiel, si la escribieron los hombres. ¿Dónde está? ¿En qué parte de usted está parado su fe? O quizás ya lleva un tiempo en la iglesia, lleva un recorrido, pero no ha dado el paso de confesar a Jesús, de recibirle a Él como Señor, como dijo Tomás. Señor mío y Dios mío, dijo. Ya no le dijo Señor, no era el Señor que lo acompañaba, que comía con Él solamente. Ahora le dice Dios. Se le abrieron los ojos. Vivamos como testigos, hermanos, del resucitado. Paz nos da Dios. Cristo nos ofrece su paz en medio del temor. Entrará a todas nuestras habitaciones
cerradas y traerá paz, restauración completa, bienestar profundo. Teniendo paz en nuestros corazones nos enviará, porque de eso se trata el Evangelio. Cristo nos envía y lo hará con autoridad y poder. No solo recibiremos su paz para estar tranquilos, de brazos cruzados, tener confort personal, estar sosegados, viviendo una vida pasiva. Nos ofrecerá paz y nos enviará como embajadores para también llevar esta paz a este mundo fracturado. Y nos dará para aquello poder del Espíritu Santo y fe. Cristo fortalece nuestra fe y derriba nuestra incredulidad. Responde a nuestras dudas con paciencia. Nos invita a examinar, sí, las evidencias. Usted puede estudiar las evidencias, pero nos llama también a una fe que va más allá de lo visible. ¿Hacia qué? Una confianza. Y esta confianza transforma. ¿Por qué una persona pecadora, una persona viciosa, una persona que lleva cierta clase de vida, de vicios, de meterse en problemas, de tener una vida muy aproblemada, muy quizás corrompida en ámbitos sociales, afectivos, quebrantados, etcétera, etcétera? ¿Por qué una persona en el Evangelio de Jesús es transformada? Usted dirá, sí, por el poder de Dios. Sí, el poder de Dios desciende y transforma. ¿Pero por qué? Porque se puede confiar en Dios. Porque se puede. La confianza es la que transforma. Bendito sea el Señor. Si no, no sentimos ganas. Si usted no confía, no va a dar el paso siguiente. No confíe en nosotros. No confíe, porque nos caemos. Si usted pretende dar pasos en esta iglesia porque somos buena onda, porque le hemos tratado con cariño con usted, no, está equivocado. Confíe, porque el que lo transforma a usted es el Señor, no nosotros. Nuestras buenas intenciones, nuestro compañerismo cristiano te va a ayudar, sí. La fraternidad cristiana te va a ayudar, te va a fomentar, te va a dar un punch. Pero el que transforma tu vida, cuando estés solo, sobre todo sin estos compañeros, cuando estés en tu casa solo, cuando vuelvas de este culto y estés en tu casa solo y estés repasando este mensaje, pero vuelvan otra vez ahí las circunstancias, las cosas feas, todo eso adverso, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir corriendo acá y no va a haber nadie en la iglesia? Tienes que confiar ¿en quién? En el invisible. ¿En confiar en qué? En las evidencias de sus heridas. Y así serás transformado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor bendito. Hemos meditado largamente, Señor, de este pasaje, de esta vivencia de la resurrección de Jesús. Mi buen Dios, aquí estamos llenos de incredulidades. Nos da vergüenza, Señor, quizás elevar esta oración, porque cuántas veces lo hemos hecho. Me da vergüenza a mí mismo porque yo te he prometido muchas veces, Señor, hacer tantas cosas, Padre. Pero una y otra vez hemos fallado, Señor. No sé por qué, Señor, me das tantas oportunidades. Si te he fallado todas las veces que lo has hecho. No sé, Señor, ni siquiera por qué me escogiste. Si en mi familia ni siquiera había un solo creyente. En mi familia jamás se predicó el Evangelio. En mi familia jamás se habló de la Biblia. ¿Por qué? Entonces, Señor, me escogiste. ¿Por qué escogiste a mis hermanos? ¿Por qué hoy, Señor Jesús, muchos de ellos están en este lugar? Si no es por tu amor, eterno Dios, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, el miedo, el temor muchas veces
hace cerrar nuestras puertas, cerrarnos a lo tuyo, incluso cerrarnos a las recomendaciones que nos dan los hermanos, cerrarnos al consejo de tu palabra. Pero tiene que llegar, Señor, el momento. Tiene que llegar ese momento en que tú traspases esas puertas cerradas y logres lo que nadie ha hecho hasta esta hora. Hoy visita nuestra congregación. Yo sé que no estás ausente de ella. Siempre has estado aquí por la fe, lo creo. Pero hoy te pedimos que seas abrazando a tus hijos, fortaleciendo la fe de tu iglesia, renovando la vocación y el servicio de cada uno de mis hermanos, porque yo sé que tú le haces un llamado a todos ellos. Y si hay alguno que está con dudas, que está cavilando, que tiene miedo del futuro, porque así como fracasado cientos de veces, creerás una vez más, en 1, en 2 o en 3 días más, volveré a pecar contra ti. En un mes más, en un año más, volveré a defraudarte, Señor. Pero sé que ahí estarás para perdonarte, Señor mío y Dios mío. Gracias, Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a los nuevos, a estos que están iniciando su fe pequeña, quizás su fe como la fe de un niño. Permite que ellos se aferren a ti, Señor, y tú no los sueltes. Muéstrale las evidencias de tus heridas a sus corazones para que ellos sean transformados, sean una nueva criatura. Y a los antiguos, a los que por años hemos vivido un montón de experiencias en la iglesia, a los que llevamos 10, 20, 30 años predicando el evangelio, pero que a veces la fe también se decae. Continúa dándonos más de tu paz y mostrándonos tus heridas y entregándonos esa confianza que solamente tú sabes dar. Oh Señor Jesús, te lo pido por misericordia, que ayuda a mis hermanos, levanta a los enfermos y fortaléceles. En el nombre bendito de nuestro amado Salvador Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos de pie un momento. Les invito a que adoremos al Señor por un instante. Creo que es un buen momento.